Avui anem a parlar de cinema i de gastronomia, una combinació perfecta de la mà de Bocados de Cine. I és que ja són 6 les edicions que es desenvolupen a la ciutat de Gandia amb un bon encert, perquè la veritat és que cada any va augmentant el seu èxit, la seva participació. Volem saber els detalls de com ha anat la primera, en tres generals, la primera ja projecció, la primera sessió, però encara queden 2 sessions per a gaudir amb Bocados de Cine. I per això tenim amb nosaltres a la directora d'aquesta iniciativa i professora en el sector de turisme del campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. Lola Teruel. Lola, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, ja està en marxa una 6ª edició de Bocados de Cine. Suposo que la primera proyección de ganar, fenomenal. Como siempre, ¿no? Bueno, pues la primera sesión ha ido fantásticamente. Bueno, hicimos también en el campus de Gandía una jornada de presentación en la que tuvimos una conferencia titulada Destinos de Cine, que corrió a cargo de Luis Tormo, es técnico en la agencia en Turismo Valencia, y además también muy experto en cine, escribe para la revista Encadenados, y tuvimos una sorpresa porque lo quisimos acompañar, amenizar con unos pequeños bocados de cine, y esos bocados de cine, esas degustaciones gastronómicas, fueron servidas por el restaurante El Asombro, que lo hicieron también fantásticamente. Sí. Y esta última, la primera sesión, que fue el viernes pasado, también ha estado muy bien. La película que se proyectó fue Estómago. Como otros años, ha sido en el Teatro Serrano la proyección de la película, gracias a esta buena colaboración que tenemos con el Ayuntamiento de Gandía. Y luego la parte de los bocados fue en el restaurante Al Mar. Y bueno, pues ha ido muy bien esa sesión completa, como la mayoría de sesiones, y la verdad es que estamos muy contentos de empezar ya esta 6ª edición. Claro, un buen arranque, por lo tanto, con esa película Estómago. Claro, la gente que no sepa todavía, que es difícil que la gente no conozca Bocados de Cine, planteemos cómo se estructura, cuál es el objetivo, porque se proyecta una película y luego se invita a un menú, una degustación, en un restaurante que plantea el menú en base a la temática, cómo se plantea el tema gastronómico en la película, ¿verdad? Exactamente, bueno, lo has definido muy bien. El objetivo de estas jornadas es que el público aprenda un poco de cultura gastronómica, cultura turística, pero también cultura cinematográfica. Por eso cada sesión, que empieza con el visionado de la película íntegra en versión original, que esto es en el Teatro Serrano a las 7 de la tarde, y es abierto a todo el público. Luego se establece un debate con un experto en cine, que es el que hace la conducción y el análisis de las escenas. Él nos marca el énfasis donde quiere que nos fijemos, en qué parte, para desglosar así una escena, un plato, cualquier elemento que quiera destacar de la película, y él se encarga de hacer esta conducción. Y después los restaurantes que hemos seleccionado, previamente hemos trabajado con ellos los menús, porque estas películas, la característica que tienen es que tienen un alto contenido gastronómico. Entonces puede ser solo cocina, puede ser una elaboración, pueden ser vinos, como hemos hecho exactamente, maridaje, o sea que se trata de combinar eso, pero ya te digo, el objetivo principal es aprender a través de una actividad formativa que planteamos desde el campus de Gandía. Claro, y además con expertos, como has dicho, que ya te cogen de la mano un poquito y te llevan hacia donde tienes que fijarte para disfrutarlo y sacarle el máximo provecho de toda esta historia. Has nombrado al restaurante Al Mar, que fue el encargado de completar esa primera sesión. Habrán 2 más, porque está el restaurante Saborearte y luego está la cena cocinada por Manuel Alonso. Chefs reconocidos que están ya con un bagaje que nadie duda de ellos. La siguiente sesión será el 16 de noviembre. Exactamente. Coméntanos. Pues sí, en esta segunda sesión
dentro de esta jornada será la película The Trip, que es una producción inglesa. Es un viaje muy particular de esta producción. Y después del visionado, bueno, la conducción la va a hacer, en este caso, el experto cinematográfico va a correr a cargo de un exalumno de comunicación audiovisual, porque quiero recordar que este es un proyecto que surge de una idea innovadora entre comunicación audiovisual y turismo. O sea, aquí ha habido una mezcla sí, perfecta, y que, bueno, pues parece que estábamos esperando casi, ¿no? Estabais destinados a ello. Exactamente, pero vamos, que fue así. Luego o sea, un exalumno será el encargado de dirigir esta... Sí, y este exalumno con formación cinematográfica, de hecho, está trabajando en una productora, lo hemos recuperado, lo hemos invitado a que viniera, y afortunadamente pues sí que podrá estar con nosotros. Este alumno será el que se encargará de hacer la conducción. En el análisis de la película. ¿Y después el restaurante? Y después el restaurante será Saborearte. Este es un restaurante que ya ha participado en Bocados de Cine en otras ediciones, y bueno, tanto Carlos como Rocío y su equipo pues tienen una exquisitez a la hora de presentar los platos, y han tenido retos importantes, y no solamente en la parte de la cocina, sino también en la presentación de la sala, en el acompañamiento de la sala, que este es un tema que queda siempre un poquito más en otro nivel, pero que es igualmente importante. Y bueno, pues también un poco para poner en valor que el servicio, la decoración, el ambiente, es cuando se disfruta, y se disfruta mucho más si está bien cuidado. Claro, comer a gusto en un buen ambiente. Exactamente. Y en este sentido, tanto Carlos como Rocío, Saborearte nos lo ponen, vamos, a nuestra disposición. Sí. Y luego ya la siguiente y última sesión será el 14 de diciembre, que ahí tenemos a este chef con estrella Michelin, Manuel Alonso. Cuéntanos cuál es la oferta para este día. Pues en esta ocasión será el menú, la película se titula Menú Degustación, es una producción catalana, y bueno, también en este caso narra un poco el cierre de un restaurante muy reconocido, que bueno, pues está basado en un hecho real. Y Manuel Alonso será el encargado de hacer el acompañamiento gastronómico, y bueno, pues deciros, Manuel es una persona que ha estado con nosotros también desde el principio. Es el único, el otro día, haciendo un poco de balance y un poco viendo las cifras de lo que había supuesto Bocados de Cine. Concretamente, Manuel Alonso ha estado en todas las sesiones, porque bueno, cuando nos surgió la idea, fuimos a comentarlo con él, y él nos apoyó desde el principio, se ha involucrado mucho en el proyecto, y esperamos que continúe también en nuevas ediciones y en nuevos cambios que podamos ir planteando para ir mejorando este producto. Que también tengo que decir que la idea original, por la parte de cine, formativa y gastronomía, la teníamos muy clara, pero también queríamos que sirviera para promover y aumentar la calidad y plantearle retos a los restaurantes para que se engancharan con este proyecto. Y también, a lo largo de todas estas ediciones, nos consta que ha servido para dar a conocer los restaurantes y para crear nueva clientela, que esto también para los restaurantes es muy importante. Claro, Lola, porque estamos hablando de una combinación de turismo con gastronomía, y cada vez, siempre que hablamos de turismo, la gastronomía está cada vez más presente en políticas turísticas. La gastronomía va adquiriendo mayor importancia. Sí, afortunadamente esto es así, cada vez se está potenciando más, y también hay que decir que los medios de comunicación han hecho un papel muy importante como prescriptores, y nos están introduciendo esta cultura casi desde el inicio, y me refiero a programas como MasterChef o formatos televisivos que están de moda. Pero bueno, esa moda pues viene bien para que haya un poquito más de cuidado, y que sirva ese cuidado en la cocina para aumentar la calidad, en todo caso.